Gracias, buenas tardes a todos. Una pregunta, ¿pueden alzar la mano quienes hayan cooperado con algún país de su región o vecinos? No muchos, qué raro. Bueno, en todo caso, aquellos que alzaron la mano ya saben cuáles son las ventajas y las desventajas. Sin embargo, para los demás, voy a explicar tal vez las posiciones o las ventajas que ha tenido Ecuador. Nosotros tenemos una política nueva en lo que es cooperación, que es manejada por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, que está dentro de nuestra Cancillería. Esto nos permite a nosotros trabajar con una orientación muy clara. Y esto es que la cooperación, como dijo nuestro amigo de Brasil, que no sur-sur, norte-norte, la que sea, pero horizontal en realidad, está orientada a dos temas. El uno, a la capacitación de nuestro talento humano y el otro, a la transferencia de tecnología. Entonces, con estas dos líneas muy directas en mente, trabajamos todos los ministerios, incluyendo gestión de riesgos. Y esto facilita las cosas. Hace 2 semanas, el 16 de mayo, tuvimos un almuerzo de trabajo con todos nuestros embajadores en el mundo y hicimos un resumen de todo lo que habíamos trabajado en cooperación. Y la experiencia nuestra en cooperación es muy positiva, sobre todo en los temas de capacitación y de ayuda ante situaciones de emergencia, porque las capacidades que tenemos instaladas en los países son diferentes y muchas veces son complementarias. En experiencias positivas puedo citar un ejemplo. Tuvimos incendios forestales muy fuertes en el 2012 y tuvimos apoyo de los bomberos forestales de Chile, por ejemplo, en capacitar a nuestros bomberos y en apoyar las acciones para apagar esos incendios. También a nivel de la región tenemos nosotros cooperación en 2 programas. Un programa que se llama Prometeo Viejos Sabios, en el cual nosotros tenemos la oportunidad de recibir profesores jubilados, especialistas en temáticas que interesan al país para que trabajen o en los ministerios o en los institutos o en las universidades. Y de esta manera haya una situación en realidad de ganancia para nosotros en el país porque tenemos personas con experiencia en esos temas. Y el otro tema de organizar la transferencia tecnológica ha servido para que los organismos también internacionales y no necesariamente solamente los países, trabajemos de la mano en temas concentrados. Por ejemplo, aquí no me dejan mentir ni Diego ni Álvaro, que si queremos trabajar lo orientamos hacia municipios. Entonces todos los esfuerzos de la cooperación y sea con organismos internacionales, multilaterales o con otros países, esté orientada justamente a fortalecer aquello en lo que nosotros somos débiles. Y yo creo que esas son las buenas experiencias que tenemos, identificar cuáles son los intereses comunes, cuáles son las ventajas que tiene un país con relación a lo que uno está necesitando y también ofrecer ayuda en la misma situación. Ya las condiciones van a depender de qué es lo que se esté trabajando. Esta política clara en la cooperación ha llevado a que nosotros en las Américas en realidad también tengamos más de, yo diría, el 50% de los jóvenes ecuatorianos que están estudiando carreras de posgrado. Y eso es muy importante para nosotros porque la Revolución Ciudadana le apuesta a la revolución en la educación como la transformadora del país, como aquella generación que va a tener ya dentro de su diario que hacer a la gestión de riesgos en el desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Pilar. Muchas gracias. Le paso la palabra a Pablo González. Muchas gracias. Sé que tengo poco tiempo, pero debo usar 15 minutos para agradecer primero al gobierno de Ecuador por la gentil invitación, la hospitalidad recibida. Gracias, señora ministra. Agradecer a la Estrategia Internacional también por la invitación y a PNUD por la organización de este panel. La cooperación sur-sur en el marco de la OEA se desarrolla en un contexto, o el contexto en el cual se desarrolla la cooperación sur-sur y triangular en la OEA se define fundamentalmente por la propia naturaleza de la organización, como organismo multilateral internacional y como foro fundamental de diálogo interamericano. Y es interesante lo que decía el colega Marcos, porque justamente en la Organización de Estados Americanos
la cooperación sur-sur no se entiende como un tema geográfico, sino justamente como él lo planteó, teniendo justamente estados que van desde los más al norte, Estados Unidos y Canadá, a los más al sur, Chile y Argentina. La cooperación sur-sur ha sido siempre un motor, un motivador y un elemento o vehículo de diálogo, y sobre todo diálogo alrededor de temas comunes como es el tema de la gestión de riesgo de desastres. La Unión Panamericana, si uno recuerda en sus inicios a principios del siglo pasado, yo tengo una foto en mi oficina del doctor Leo Rau, segundo director de la Unión Panamericana, tomando mate en una universidad en La Plata, en Argentina. En esa época, profesores de Chile y de Argentina iban a Estados Unidos también a enseñar y viceversa. Entonces, lo entendemos de la misma manera, como un aprendizaje mutuo. En cuanto a la gestión de riesgo, la cooperación se da dentro del marco del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral. Eso primero posiciona la gestión de riesgo en la agenda de desarrollo y desarrollo integral, y segundo, el propio nombre del plan, que hace énfasis en la solidaridad, nuevamente llama la atención de cooperación solidaria entre los estados. Para eso existe un fondo, el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que es tal vez el vehículo más importante de la OEA para promover y facilitar la cooperación sur-sur y triangular, donde las propuestas salen de los países y las contribuciones salen de los países. O sea, es un fondo de contribuciones múltiples de los países y es un fondo para el cual los proyectos se desarrollan entre los países. Yo no quiero tomar mucho tiempo, por eso tengo acá muchas cosas para hablar, pero tal vez importante es entender cómo en la OEA la cooperación sur-sur dio realmente un círculo completo. De nuevo, si uno mira a la historia en la Unión Panamericana, con una cooperación sur-sur entre estados del norte, estados del sur, compartiendo experiencias y conocimientos, donde había más, si se quiere, un desarrollo más equitativo entre algunos de esos estados. Después pasamos más a una metodología más de asistencia técnica, y hoy volvemos al círculo y tenemos hoy más de 15 estados ofreciendo cooperación técnica, cooperación solidaria. De manera que si a mí me preguntan, y yendo a las preguntas que ustedes hacen, la oportunidad está justamente ahí. La oportunidad está en ver cómo países como Ecuador, como Perú, como Chile, como México, están avanzando significativamente en estos temas y tienen mucho que ofrecer. Y al mismo tiempo están más cerca por condiciones de las subregiones, culturales, históricas, aún en la diversidad, más cerca de entendimientos con países vecinos y con países de la región, y eso facilita obviamente la cooperación y el intercambio. Y tal vez las dificultades o los obstáculos están también en el mismo lugar. Para que la cooperación sur-sur sea efectiva y eficiente, se requiere un cierto nivel, una cierta paridad en el nivel de desarrollo. Y todavía sabemos que en la región hay algunos estados que están más atrás en el desarrollo. Y eso hace que a veces la cooperación no sea exclusivamente en función de la necesidad o la demanda del Estado. Finalmente, hay mucho por hablar. La OEA tiene varios mecanismos y varias modalidades. Una de ellas es la Red Interamericana de Mitigación de Desastres. Hoy mencionaba el doctor Carlos Iván Márquez el encuentro de Santa Marta, que fue un ejemplo, creo, interesante que hicimos con la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, donde se compartieron experiencias prácticas. Pero hay otros mecanismos. La implementación de sistemas de alerta temprana comunitarias en Centroamérica es el mejor ejemplo. El manual que hoy tiene Centroamérica a disposición y que se desarrolló con una cooperación de alguna manera coordinada por la OEA, fue un trabajo que rescató la experiencia y el conocimiento de todos los estados en ese momento involucrados, 8 estados, incluyendo los de Centroamérica, Belice y República Dominicana, y rescata ese manual el conocimiento colectivo de la región. No es un conocimiento que viene de afuera, que viene del norte, o viene del este o del oeste, viene de la propia región. Hay muchos otros ejemplos y hoy estamos promoviendo la cooperación horizontal, que en su momento se llamaba cooperación horizontal, Marcos lo decía, cuando en los años 90 con fondos de cooperación horizontal de México y Argentina trabajamos tanto en Centroamérica,
y hoy con la Agencia Internacional o de Cooperación Internacional de Chile, con la Agencia también de Cooperación de otros países como México, Argentina. Entonces, va tomando distintas formas y en la OEA hay una serie de mecanismos que permiten facilitar, pero en definitiva espero haber respondido a estas dos preguntas que vos planteabas, Diego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Paso la palabra a Víctor Ramírez, gerente de cooperación de la CEPREDENAC. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Me uno al agradecimiento que Pablo mencionaba, tanto a la estrategia internacional, a los socios de la cooperación que han permitido este espacio, a PNUD por la organización, a nuestro anfitrión, con una calurosa bienvenida que nos ha dado Ecuador, gracias. Bueno, siguiendo el tema que nos compete hoy en la tarde, desde Centroamérica tenemos una amplia experiencia en cooperación interna. En los 6 países centroamericanos, ustedes sabrán, una región tan pequeña pero tan diversa, ¿verdad? Con tantas capacidades pero tantas debilidades al mismo tiempo, con diferencias, con un desarrollo heterogéneo que nos obliga el poco territorio a compartir casi todo. Un evento que para otras regiones es pequeño, para Centroamérica afecta los 6 países de una vez. Y eso obviamente fortalece el argumento que mencionaba Marcos al mencionar que no hay fronteras, compartimos capacidades, compartimos vulnerabilidades y eso nos ha permitido tener como una estrategia casi permanente la cooperación entre nuestros países. En el tema específico de gestión de riesgos, Centroamérica creó hace aproximadamente 10 años un mecanismo centroamericano de ayuda mutua en casos de desastre, que inicialmente se basaba justamente en la respuesta, en la etapa de la asistencia humanitaria, pero que la experiencia poco a poco con el desarrollo de la región nos ha permitido ir ampliando este mecanismo a temas ya de prevención, a temas de recuperación, a temas de investigación científica y otros temas relacionados con la reducción de riesgo en nuestros países. Afortunadamente hemos tenido una buena recepción y agradecemos por eso a la cooperación de muchos organismos que nos han permitido acordar todos estos modelos de ejecución de proyectos, porque a la larga la cooperación se ve a veces influenciada por proyectos que tienen una duración bien definida y que una vez el proyecto se retire, pues la estrategia tiene que mantenerse. Y los socios nos han permitido una gran cantidad de experiencias donde los países centroamericanos han ido construyendo elementos, herramientas, mecanismos, discutiendo internamente con, obviamente, el acompañamiento de expertos internacionales. En este marco de ayuda mutua, de asistencia mutua, de respaldo mutuo, de acompañamiento mutuo, los países centroamericanos podemos mencionar experiencias muy valiosas. Por ejemplo, y los invito a que, si ustedes necesitan más información, con gusto la podemos brindar. Tenemos un proceso que lideró y nos apoya la Unión Europea con la construcción de matrices de análisis de vulnerabilidad a nivel local, donde este proceso se hizo en 6 países centroamericanos. Tardamos 1 año y medio para tener una herramienta que fuera común, que tuviera elementos comunes en los países y que nos sirviera a todos los países, y tener documentos de país que realmente tuvieran ese elemento de integración y ese elemento regional que permitieran tener una visión similar en los 6 países. Obviamente no es sencillo. Nos preguntaban qué mecanismos hemos utilizado. Solo para eso hemos tenido una gran cantidad de encuentros centroamericanos de expertos, reuniones de seguimiento, hemos analizado una gran cantidad de documentos técnicos que existen en la temática, hemos tenido intercambio con otra gran cantidad de expertos de otras regiones, como Japón, como España, México, Suiza, Chile y otros, disculpen si se me olvida, que han sido parte de estos procesos de construcción centroamericano. Ustedes verán entonces ejemplos como una estrategia regional de comunicación para la gestión del riesgo, donde
hay países que son que tienen más fortaleza en el tema de comunicación que otros, y compartir la experiencia, las herramientas informáticas de ciertos países con ese desarrollo mayor a los países que no están tan desarrollados en esa temática ha sido muy importante. Para finalizar, quisiera comentar que el mecanismo regional de ayuda mutua en casos de desastre ha sido la base para que en los próximos años desarrollemos una visión más amplia. Hoy estamos trabajando en, digamos, elementos que ustedes pueden ver para el futuro, en marcos nacionales de recuperación después de desastres, en fuerzas de tareas centroamericanas, pero no solo en el entendido que una fuerza de tareas para respuesta, sino que estamos hablando de equipos centroamericanos científico-técnicos, por ejemplo, sismólogos, que tengamos bases de datos de sismólogos centroamericanos que en caso de ser necesario apoyen a un país, y estamos teniendo ya aplicaciones pilotos. Recientemente en un sismo que hubo en nuestra hermana República de Nicaragua, varios países centroamericanos fortalecieron al equipo de sismólogos enviando sus técnicos para consolidar y triangular todas las herramientas científico-técnicas que tengan. En la erupción volcánica del volcán Chinchontepec en El Salvador, llegaron geólogos y vulcanólogos de los países centroamericanos para apoyar la investigación de qué es lo que estaba pasando al tener un evento pues, que no frecuentemente se da en El Salvador. Estamos aprendiendo, por ejemplo, de socios que antes no teníamos incluidos en este proceso. Por ejemplo, la visión de primera línea de la sociedad civil, donde hay países muy fuertes con la sociedad civil en Centroamérica, pero hay países que no trabajan mucho con esta sociedad civil, pero que quieren aprender cómo hacerlo. Este, digamos, es el mensaje inicial de la experiencia centroamericana. Gracias. Gracias, muy interesante. Álvaro, por favor. Gracias, Diego. Bueno, evidentemente yo voy a hablar de cooperación triangular, porque trabajando con ECO como Comisión Europea, estamos hablando de un tipo de cooperación, de una experiencia que habla pues, de diferentes países que están trabajando conjuntamente con un tercero, que es una institución internacional que trabaja ahí. En ese sentido, ECO, la Comisión Europea, el Departamento de Ayuda Humanitaria, promueve completamente lo que se llama la cooperación sur-sur o cooperación horizontal. Estaba de acuerdo con el comentario de Marco Aurelio en el sentido de que yo creo que debemos dejar de hablar de norte y sur con esto, porque es mejor hablar de qué metodología se sigue y qué complementariedades hay. En ese sentido, bueno, se apoyan muchísimos intercambios y es una de las filosofías que es replicar las experiencias, y por tanto estamos organizando intercambios como los que se están produciendo ahora entre Brasil y Ecuador, entre Paraguay y Bolivia, o la exposición, por ejemplo, del caso de recuperación de Talcahuano en todo el mundo, etcétera. Hay muchísimos casos de intercambio que se están favoreciendo, pero para que estos intercambios, como el que nos estaban explicando antes sobre el caso de Cuba y República Dominicana, se produzcan, es claro que tiene que haber unos espacios de intercambio que los favorezcan. Uno no hace un intercambio directamente así como así. En una evaluación que estamos haciendo para saber si las herramientas que se producen por los proyectos de ECO son utilizadas, no son utilizadas, si se conocen en otros países o no, se han entrevistado a diferentes miembros de sistemas nacionales de diferentes países, y una respuesta es decir que las herramientas se conocen. Y cuando se pregunta por qué, si es a través de un portal web o si es a través de un mecanismo especial, ellos dicen no, es simplemente a través de esos encuentros que se organizan, de las plataformas, de los talleres regionales de IPECO, etcétera. Entonces, es una base para que se creen estos productos de intercambio, que se creen esos espacios de intercambio. Y esos espacios de intercambio se producen a través de unos organismos que trabajan a nivel internacional y que tienen que existir y que tienen que estar ahí. Como son un ejemplo, por ejemplo, con los organismos con los que trabaja ECO, la Unión Europea, que son los organismos subregionales de gestión de riesgos, como es el caso que nos estaba mencionando Víctor antes de CEPREDENAC. Y la presentación de Víctor me viene muy al pelo en este caso, porque creo que la configuración de esta matriz que se hizo de indicadores es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar, y se puede trabajar en cooperación triangular, cómo hay una complementariedad entre los diferentes países de Centroamérica y un mecanismo que ha establecido la Comisión Europea. En este sentido, yo creo que es un ejemplo y es una lección aprendida tener en cuenta que el éxito de esta experiencia
radica en la institucionalidad que tiene CEPREDENAC, porque es un organismo subregional que es, digamos, único, que cuenta con recursos, con normativa y que es tenido en cuenta a nivel de toda su subregión. Yo creo que muchas veces cuando se hace una cooperación, digamos, triangular y se apoyan iniciativas entre diferentes países, no tiene muchas posibilidades de sujetarse o de tener éxito si no existe ya una institucionalidad que soporte eso. Y yo creo que en ese sentido se podría tener en cuenta eso. No es, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el sistema de alerta temprana para tsunamis que se ha hecho a nivel del Pacífico Sur, con todos los países de América del Sur que dan al Pacífico, que fue soportado precisamente por la Comisión Permanente del Pacífico Sur y en el que participaron todos los sistemas de gestión de riesgos de los 4 países, los institutos tecnológicos, etcétera. Y ahí eso funciona, ¿por qué? Porque hay una institución que puede seguir ahí. Y yo creo que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa que es importante también como lección aprendida es que esta cooperación triangular yo creo que tiene que ir, para que funcione bien, en función de la demanda y una definición de prioridades que va de la mano de las instituciones con las que trabajamos. Como estaba mencionando la doctora Pilar hace un momento, tomamos la decisión en Ecuador, por ejemplo, de trabajar con estas prioridades y en este nivel. Pero si no existe ya desde el principio esa coherencia en la identificación de necesidades y en las líneas que vamos a trabajar, tampoco tiene muchas posibilidades de funcionar. Y por último, pues simplemente añadir que en la cooperación triangular muchas veces, en muchos casos, se leen las definiciones como que son 2 países trabajando con la financiación de otro o de otro organismo internacional. Y yo creo que no habría que limitar este tema a la financiación. Yo creo que tenemos que ver, por ejemplo, en el sentido desde ECO, nosotros pensamos que tenemos que leer un poquito más que la financiación el valor añadido que tiene. El trabajar con un actor que es externo, que tiene una visión exterior, que muchas veces está bien tener una visión exterior para ver cómo se está trabajando, de un actor que es independiente y que es imparcial, porque eso muchas veces facilita el trabajo con diferentes países, con diferentes tendencias en los países que se trabaja, pero el hecho de estar trabajando, de tener una visión de una organización que trabaja con 40 países que tienen esa visión externa y que no se alinea ni con ideas políticas ni con ideas de ningún tipo, yo creo que eso muchas veces ayuda. Una vez recuerdo que en un municipio en el que estábamos trabajando en un pequeño proyectito DIPECO y estábamos en una reunión con los diferentes sectores, con el alcalde, con diferentes sectores que estaban trabajando ahí, había 14 personas, yo planteé la pregunta y digo, bueno, aquí realmente ustedes yo creo que podrían tener recursos para hacer este plan de gestión de riesgos, ustedes podrían tener ya las posibilidades de realizarlo por sí mismos, tienen incluso un cierto conocimiento técnico. ¿Cuál es el valor añadido? ¿Por qué están pidiendo a ECO que intervenga aquí, que trabaje? ¿Cuál es nuestro valor agregado? ¿Por qué están aquí? Y la respuesta fue, mire usted, si ustedes no llegan a venir aquí, nunca nos habríamos sentado todos estos en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Ronald, do you want to take the floor? You want to do it from there? Thank you. Thank you very much, Mr. Moderator. I think I have a very difficult task to represent the South-South cooperation within the context of humanitarian response considerations. I'll go quickly into it. I have 5 minutes. You will note on the screen there I've put up 3 main concerns for humanitarian response as seen from the eyes of the Caribbean. One speaks to sovereignty, the issue about the potential negative impact on national institutions where humanitarian reform is implemented without consultation. And last, humanitarian reform is perceived as a mechanism of the UN and not primarily as a national or regional, the role of national and regional actors. We see this as providing, these concerns as providing an opportunity for raising awareness and understanding, promoting integration, improve predictability, complementarity, and strengthening national and regional level international humanitarian response capacities. So not just seeing it as a challenge, but how we can identify opportunities within that context. Now,
In recognition of this, at CEDIMA, within the regional context, we've developed what we call the Caribbean Disaster Response Support Doctrine. And essentially, what the doctrine does is encapsulate what we consider to be a means of South-South cooperation between the Caribbean, the regional response. Essentially, why CEDIMA was created. CEDIMA represents the system. CEDIMA represents an element of South-South, or as Pablo called it, horizontal cooperation. It's countries within the region sharing their knowledge base, assets, capacities to support each other. And the regional response mechanism represents what we feel is an element of South-South cooperation. Essentially recognizing the challenges we spoke of before and the opportunities presented, we've created the doctrine, which essentially seeks to, one, recognize that affected states must retain control over response priorities and operations, even when provided with external support, and two, that international support must be harmonized within the existing regional response mechanism. The common thread here, essentially, is that all humanitarian actors desire the same outcome. And essentially, secondly, there are similar pillars for cooperation, such as the sectoral grouping, coordination mechanism, financing, and partnership arrangements. And further to that, there is a need for us to reduce parallelism and strengthen the interfacing between systems to form an integrated approach. Putting this in the context of the MIA, the International Mechanism for Humanitarian Actions, we see the MIA as providing a great opportunity for advancing South-South cooperation within the context of streamlining and strengthening humanitarian response coordination. I've listed pretty much 4 areas which we feel the MIA provides some potential benefits within that regard. And if we look at the potential South-South benefit that the MIA can bring, I've listed, again, 5 of them. The potential for joint training, not just within the Caribbean context, but outside of the Caribbean, with regional institutions and other organizations, collaboration with search and rescue activities, greater coordination of logistics, operations, agreement on sub-regional or regional standards, and enhancing regional and sub-regional solidarity, improving understanding of our respective system towards one common aim. This is just a schema which provides a platform for realizing this coordination at national, regional, or if we're bringing in international support within the context of the South-South cooperation. And this is essentially a mechanism, a platform for coordinating the sort of South-South cooperation that can exist within the context of training, capacity building, exercising, and honing and harnessing the capacities across the region and the globe for advancing South-South cooperation within humanitarian affairs. The upcoming Humanitarian Summit in 2016 presents a very good run-up point for us to look at where we can advance these particular opportunities. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Stephen. Ronald, sorry, my apologies. Y ahora para Héctor Uribe, por favor, Director General de Cooperación Técnica y Científica de Amextib. Gracias. Ministra, muchísimas gracias por recibirnos en este bello país. Gracias, Diego Zorrilla, por acompañar esta sesión. Quiero señalar, en el caso de México coincidimos con lo que se ha dicho aquí en la mesa respecto al tema de la conceptualización de la cooperación sur-sur, la cooperación horizontal. Al final creemos que lo importante es que exista cooperación. En este contexto de la cooperación, México tiene una tradición de muchos años y debemos señalar que esto se consagró en la Constitución Política Mexicana, en el artículo 89, fracción 10ª, hace varios años. Pero también tenemos que señalar que a partir de 1985, para nosotros la cooperación internacional fue muy importante porque contribuyó a desarrollar nuestras acciones y a fortalecer nuestro Sistema Nacional de Protección Civil.
De hecho, muchos países, no solo desarrollados, sino también de similar nivel de desarrollo, colaboraron con nosotros en ese proceso de fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Y si tenemos que hablar de ejemplos de cooperación, nosotros mismos somos un ejemplo de la cooperación. Por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres se creó con la cooperación internacional que nos proveyó Japón y nos proveyeron algunos otros países. Así hemos ido desarrollando capacidades en materia meteorológica, en materia sismológica y en algunos otros esquemas. Si queremos hablar de la cooperación sur-sur, tenemos interesantísimos ejemplos. Con Centroamérica tenemos el proyecto BOSAI, que conjuntamente con Japón llevamos a cabo el desarrollo de un proyecto en materia de sismología, el proyecto Taishi, que es un proyecto de construcción sismorresistente. Actualmente estamos desarrollando el Sistema Mesoamericano de Información Territorial, que tiene como elemento sustantivo el que estamos trasladando la metodología del Atlas Nacional de Riesgos en México hacia los países centroamericanos. Y también lo estamos trasladando en un esquema de cooperación en el contexto de de CARICOM, lo estamos trasladando al Caribe. Con la ONU estamos trabajando un proyecto de gestión de información espacial. Con la OEA hemos trabajado, hace muchos años se desarrolló un manual de construcción sismorresistente que sirvió para todos los países de la región. Con la AEC hemos suscrito recientemente un acuerdo en materia de desastres. Después de muchos años del proceso, ya finalmente se concluyó. Con Centroamérica también tenemos el tema de manejo de cuencas integrales, que permite evitar los deslaves, la pérdida de agua o inundaciones sin una previsión, que lo trabajamos con Centroamérica. En el marco de CEGIP hemos trabajado muchos temas de cooperación con la región. Pero lo importante no es lo que hemos trabajado, porque eso lo conocemos, aquí se han mencionado algunos casos. Lo importante desde nuestro punto de vista es cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades. Y los desafíos principales son los retos tecnológicos, donde hemos aprendido que el intercambio de conocimientos y experiencias, de capacidades técnicas, de expertise técnico, nos lleva a poder desarrollar nuevas potencialidades. Y lejos de ser un desafío, el proceso tecnológico y el intercambio de experiencias técnicas, lo que está generando son las oportunidades, como bien decía el colega de la Unión Europea. ¿Y por qué son oportunidades? Porque tenemos mucho por desarrollar. El tema hospital seguro que hemos compartido a través de la OPS con distintos países de la región, por ejemplo, cuando se lanzó la iniciativa, tenía 25 indicadores. En México se estaba desarrollando al mismo tiempo una iniciativa similar de hospital seguro y le agregamos 25 indicadores más, que hoy es el modelo que se aplica para todo el modelo de OPS de hospital seguro. Ya hace un rato se daban algunas cifras de ese tema. Otro tema u otro reto, que es uno de los grandes desafíos, es el tema financiero. Pero si lo que generamos son intercambios de experiencias y aprovechamos los desarrollos tecnológicos, cada vez más podemos trabajar de manera conjunta. Y les pongo un ejemplo. Hace poco más de unas semanas, Nicaragua empezó a sufrir un problema de sismos que hoy no ha concluido. Y nuestros amigos nicaragüenses, nuestros hermanos nicaragüenses tenían un problema, tenían que tener la lectura y ubicación exacta de los epicentros de los sismos. México ofreció, dentro de la emergencia, trasladar a 3 técnicos nicaragüenses para ser capacitados en el CENAPRED, pero además utilizar la tecnología existente en CENAPRED para que los nicaragüenses pudieran ocupar y hacer esa revisión de todos los datos, de más de 20,000 datos que tenían, que era un monstruo de datos, y ocupamos la tecnología mexicana, pero también los entrenamos y los capacitamos para que después pudieran instalar bien sus equipos que iban a comprar o que estaban ya comprando y que pudieran hacer el mejor uso de la tecnología.
Entonces, esas son las oportunidades que tenemos. Aprovechemos lo que ya tenemos y evitemos los altos costos financieros. El intercambio de conocimientos y experiencias en la región ha demostrado que nos sale más económico. ¿Por qué? Porque no tenemos los grandes costos de pagar a un experto internacional que nos venga y nos dé asistencia, que después no nos deja el expertise, que solo nos deja resultados en un documento de 50, de 1000 páginas, pero no nos dice cómo llegó. Y la tradición de América Latina en su conjunto nos muestra que podemos, y ese es el gran reto, seguir trabajando, aprovechando nuestro mismo lenguaje, y si no, ir avanzando en intercambiar experiencias con anglófonos, con portugueses. Podemos seguir avanzando. Ese es el desafío, pero las oportunidades son muchas. Hoy por hoy, afortunadamente, estamos pasando de lanzarnos todos a dar la ayuda humanitaria cuando hay una emergencia, a trabajar en temas de prevención, que a veces no los visualizamos así. Y lo importante es que en adelante utilicemos esa transferencia como conocimientos y experiencia como la gran oportunidad que tenemos para seguir fortaleciendo nuestras capacidades nacionales y desarrollar capacidades regionales que nos permitan el avance tecnológico y del conocimiento en los temas de prevención de desastres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los intervinientes. En atención a la generosa hospitalidad del Gobierno de Ecuador, vamos a realmente terminar esta sesión en 8 minutos. Así que voy a pasar la palabra. Tenemos una solicitud por parte de Nay Hiromi, que es la señora Nay, que es directora adjunta de la División para América del Sur y Latinoamérica de JICA. Le voy a dar la palabra y después terminaré la sesión con un resumen o intentaré hacer una breve recapitulación de las principales ideas que hemos oído esta tarde. Señora Hiromi. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho por darme esta oportunidad de presentar nuestra cooperación. Me llamo Hiromi y trabajo en la cooperación japonesa JICA. Como nosotros tenemos larga historia de trabajar en el tema de cooperación triangular, definitivamente yo les digo que cooperación sur-sur y cooperación triangular es una modalidad muy eficiente y muy efectiva. Una de las buenas prácticas que tenemos es, como mencionó el representante de AESI, que es difusión del sistema de vivienda, el sistema de constructivo vivienda sismo resistente, que es principalmente Japón. Esa tecnología fue transferida de Japón a México y después México absorbió este sistema y se localizaron conforme a la situación mexicana. O sea, allá es una tecnología japonesa a la mexicana. Entonces, de México a El Salvador, esa tecnología a la mexicana fueron difundidos y ahora El Salvador se convierte en un centro de difusión de esta tecnología. Entonces, es decir, en este caso, la cooperación sur-sur hizo un papel muy importante de difundir una tecnología ante sismo resistencia a gran escala en nivel regional. Ahora, basado en este tipo de experiencia y también de otros, ahora JICA y la cooperación internacional de Chile, estamos pensando crear una plataforma de formación de los recursos humanos en el área de reducción de desastres en Chile.
Entonces, la plataforma consiste en 3 pilares. Uno es formación de los profesionales y la segunda pilar es formación de los capacitar a los funcionarios públicos y la tercera es la formación, crear una red entre estos dos. Entonces, el detalle, yo sé que ya el tiempo es bien limitado, entonces el detalle nos vamos a presentar mañana a la 1 de la tarde en Ignite Stage. Ojalá que ustedes también vengan a escuchar el detalle de la idea, pero también de parte de nosotros quisiéramos escuchar sus comentarios respecto a la idea. Entonces, por ahora, otra vez quisiera agradecer el tiempo que me dieron hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No nos va a dar tiempo a leer las contribuciones o preguntas que habéis apuntado en las tarjetas. Les agradezco mucho a todos ustedes por haberlo hecho. Sí van a verse reflejadas en el record, ¿cómo se dice? Bueno, en el compte rendu, en el resumen de la sesión. Bien, algunas de las, y a modo de conclusión, voy a intentar resumir algunas de las ideas muy prolijas que han sido ofrecidas por nuestros 8 intervinientes o 9 intervinientes, incluyendo a la señora representante de JICA. Lo primero, creo que hay un consenso en redefinir los conceptos de la SEGIP. Ya no vamos a hablar en la región de cooperación sur-sur, sino de cooperación horizontal, que parece un concepto más adecuado. ¿Por qué la cooperación sur-sur? Me gustó mucho cuando Marco Aurelio se refería a la universalidad de derechos, al hecho también de que los países enfrentan amenazas que son comunes, amenazas que trascienden las capacidades de respuesta de un solo país y que trascienden además las capacidades técnicas muchas veces de un solo país. Los países tienen fortalezas, han desarrollado fortalezas complementarias en la respuesta y en la reducción de riesgos. Hemos oído al final, se nos decía que también la cooperación sur-sur es un mecanismo que permite superar los retos tecnológicos y financieros con los que nos enfrentamos en la reducción de riesgo. Por otra parte, la cooperación sur-sur se basa en la mayor parte de las veces en experiencias exitosas individuales de un país, o bien está integrada en procesos de integración subregional, como hemos visto, se basa en procesos, en esfuerzos subregionales de tener unos mecanismos y unos instrumentos que sean aplicables a varios países, y hemos visto varios ejemplos de esto, ¿no? Se da entre países que comparten características similares o que están ligados por razones históricas, o bien que tienen una cercanía geográfica o que comparten una misma lengua. Todo esto son elementos que facilitan los procesos de cooperación sur-sur. Se ha hecho énfasis también sobre el hecho que el país receptor tiene que tener claro cuáles son sus prioridades de desarrollo. Y hay numerosos instrumentos regionales que facilitan los procesos de cooperación horizontal, diferentes planes, diferentes plataformas, también instrumentos financieros impulsados por organismos regionales o por donantes, como acabamos de ver. Varios actores subregionales facilitan los procesos multilaterales y también organismos de Naciones Unidas. Se ha puesto énfasis también en la necesidad de propiciar espacios de intercambio y, de hecho, este mismo foro regional es un buen ejemplo precisamente de ello. Y finalmente, respecto a los obstáculos, o más bien las alertas, se nos ha alertado, o hemos oído en las presentaciones, una alerta respecto a el riesgo que puede existir en procesos de cooperación horizontal cuando los dos países no están en mismos niveles de desarrollo, pues esto puede decir que la cooperación no responde a las necesidades reales del receptor, lo cual está también en línea con el espíritu de la presentación hecha por nuestro colega del Caribe, que ha insistido mucho sobre la necesidad de considerar la soberanía como uno de los criterios importantes a no ser vulnerados en estos mecanismos de cooperación horizontal. Así que con esto les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy y les animo a que no lleguen tarde a la recepción ofertada por la señora ministra y el Gobierno de Ecuador. Muchas gracias.